Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes nuevamente aquí en Doctor C. Un sábado acompañado por mi distinguida compañera vestida hoy impecable. Un look muy serio para un sábado. Para un sábado. Sí, La hoy veo muy dije... tranquila veo hoy. ¿Qué pasó? Buenas tardes, doctor. Y usted también está bastante Sí, tranquilo, porque bastante siempre formal. se viene con cada saquito, hay que decirlo, ¿eh? Me dice a mí, pero él... Sacardi, ¿no? Sí. Terrible. Bueno, vamos a los temas médicos de hoy. Vamos a hablar acerca de cirugía maxilofacial, reconstrucción, que ustedes no van a poder creer el antes y el después. Y a veces uno puede decir, bueno, pero esto está trucado. No. Yo conozco al doctor que la realiza y realmente veo las cirugías que hacen impactantes, impresionantes, cómo se reconstruye la cara de personas que realmente tienen deformidades muy importantes. Y además... Además, mucho se habla, poco se sabe. Estamos hablando de medicina canábica. Para eso vamos a estar hablando con un gran especialista en este área, hablando de las dosis, de los tratamientos, cómo se da estos tipos de casos. Así que todo esto y mucho más a continuación aquí en Doctor C. Y si hablamos de cáncer, hablamos del doctor Matías Chacón, seguramente a usted le suena muy de cerca ese apellido relacionado con el cáncer, con la oncología. Vamos a hablar acerca de la oncología. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en la República Argentina? Y los avances que ha tenido la oncología en los últimos tiempos, estas terapias dirigidas, medicina personalizada, muchísimos avances que seguramente le van a interesar. ¿Le parece que comencemos? Arranquemos. Arranquemos entonces con el doctor Alfonso Venturelli y su currículum reducido. Alfonso Venturelli, odontólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, matrícula 25.740, cirujano maxilofacial de la Universidad de Torino, Italia, responsable del equipo de trabajo en SMF del Hospital Pirovano y director del Centro Médico Odontológico A. Venturelli. Bueno, gracias por venir, Alfonso. Nos conocimos hace tiempo en un almuerzo en la casa de otro distinguido colega. Ahí nos contabas que vos habías venido de Italia. Estuviste mucho tiempo en Italia. 20 años. 20 años en Italia. Sí, sí. Realizando este tipo de cirugías. Sí, hice la especialidad en Italia y... Bien, ¿y cómo desviaste la odontología hacia la cirugía maxilofacial? Es que la cirugía maxilofacial o cirugía bucomaxilofacial es una especialidad de la odontología. En las Américas y algunas naciones, como por ejemplo Suecia, Dinamarca, le pertenecen a la odontología. Otras naciones en el mundo le pertenece a la medicina y otras, como en Inglaterra, necesitas la doble titulación, médico y odontólogo. ¿Y acá en Sudamérica cómo sería? Desde la odontología. También la cirugía de cabeza y cuello toca muchos de los procedimientos que nosotros realizamos. A ver, ¿de qué manera te llegan los pacientes a vos? ¿Los pacientes van a consultarte directamente o hay algún médico esteticista, no esteticista, un médico cirujano plástico o algún médico que haga cirugía de cabeza y cuello? Muy bien, yo tengo muchas derivaciones de especialistas en ortodoncia. Los ortodoncistas ven mucho las deformidades maxilofaciales o dentomaxilares, el prognatismo, el retrognatismo. Prognatismo, que es la mandíbula hacia adelante. Exactamente, el prognatismo es la mandíbula hacia adelante, el maxilar cuando se va hacia atrás, retrognatismo en maxilar, problemas respiratorios, apneas obstructivas del sueño y me llega por supuesto porque el trabajo en el Hospital Pirovano nos trae mucha traumatología y otras patologías que tienen que ver con las afecciones de la articulación temporomandibular y también de los tumores y de los cánceres. ¿Te costó la readaptación a la República Argentina? Muchísimo. ¿Después de 20 años? Muchísimo. Encontrás algunas dificultades, me imagino. Algunas, sí. Bien, tenemos casos que has traído que me parece que las imágenes valen más que 1000 palabras, entonces vamos a poner los casos acá en la pantalla para poder ir visualizándolos. Dale. ¿Estas cirugías son cirugías complejas que llevan...? Son cirugías... Esta, por ejemplo, la que estamos viendo ahora, que es una secuela de... ¿Lo podemos separar, por favor, que venga? Vengo. Vení, por favor, vení. Acércate y nos vas contando la cirugía. Dale. Pasa... ¿Por acá? Es lo mismo, vení. Perdón. Ya estamos. Contanos bueno, esto. esta cirugía es una cirugía de secuela de fisura labio-alveolo-palatina, se llama FLAP en realidad. Esta es una niña que ya es una adolescente. ¿Esta chica? Exactamente. Esta chica tiene una fisura en el paladar con comunicación en la nariz.
tiene un retrognatismo O sea, ¿qué significa maxilar. retrognatismo? O sea, que se va para atrás el maxilar. Ese es uno de los problemas. Tiene un hueco en el paladar. Sí. Eso es un hueco, es la fisura justamente buconasal. O sea, con esta chica La comía, chica cuando come se le sale por la salía, nariz. salía la comida el por líquido y la nariz. comida. Exactamente. Y estuvo viviendo así hasta una edad Hasta avanzada. los 18 años. ¿Y esto de cuánto Exactamente. tiempo después es esto? Estos son 3 años después. Impactante, ¿no? Impactante. ¿La sí. mayoría de los pacientes tienen problemas respiratorios, como había dicho, o solo algunos casos? En este caso, bueno, la deformidad nasal que tenía era muy importante, tenía desviación del tabique, pero en realidad fue Bien. resuelto en 4 cirugías. Vamos con el siguiente caso. Realmente impresionante. Esta es, por Este ejemplo, es describí el esto. retrognatismo mandibular. Vos hablás de O sea, retrognatismo, estás hablando que esto se va hacia atrás. hacia atrás. Esto normalmente es porque la rama mandibular es muy corta, la mandíbula se va hacia atrás y estos pacientes tienden a tener problemas respiratorios. Estos pacientes, un biotipo facial que da mucho el problema de la apnea obstructiva del sueño. Bueno, yo acá veo varios cambios, no solamente Exactamente. adelantado el maxilar, sino también su nariz Acá se ha modificado. adelantó la mandíbula de 14 milímetros, se adelantó el mentón de 8 milímetros, se adelantó el maxilar y se hizo una rotación del complejo maxilomandibular Sí. en sentido antihorario. Ahora, o sea que esto sí. hizo así y de esta manera hizo una proyección del tercio inferior del rostro. Bien, para que la gente entienda, la gente se preguntará, dice, pero ¿cómo de esta situación pasa esto? ¿Qué le colocó? ¿Le colocó un pedazo de hueso? ¿Le colocó No, una- son osteotomías sagitales Se corta de el hueso. mandíbula, exactamente, Se corta el no, hueso. no en este sentido, sino sagital para que haya la posibilidad de desplazarlo. deslizamiento, exactamente. Y eso Todas- sí. Y se fija con placas y tornillos y luego... Todas estas operaciones después son acompañadas de... Rehabilitación. claro, sí, también, y de ortodoncia. Obvio, obvio. La ortodoncia normalmente es previa a la cirugía porque preparan los dientes justamente para que tengamos la llave que garantiza la estabilidad en el tiempo de los O movimientos sea, que realizados. para hacer esta cirugía uno tiene que tener un paso previo de cuánto tiempo. O sea, ¿cuánto Bien. tiempo de preparación uno tiene que tener la Un año ortodoncia? probablemente. Bueno, Un acá año está- sea suficiente. Acá está haciendo un gesto para exagerar la asimetría Está tratando facial. de sonreír el chico. Acá no está haciendo un gesto, ¿No? es su sonrisa. Es su sonrisa. Es su sonrisa. Esto también es un problema articular. Tiene el cóndilo izquierdo mucho más grande que el cóndilo derecho. O Por sea, lo tanto, donde entra la articulación. exactamente. Por lo tanto, eso ha hecho que la mandíbula se desplazara completamente hacia la derecha. ¿Y acá qué haces? Se hizo una condilectomía. Se corta la articulación. Claro, una parte de la articulación sería el cóndilo Sí, del... la bochita. La digamos. bochita, muy Claro. bien. Y de esa manera luego el maxilar, ¿ves cómo el maxilar ha seguido el canteo? Sí. Bueno, entonces se endereza el maxilar, quiere decir que el maxilar se despega de la base del cráneo para poderlo poner horizontal Bien. y la mandíbula con las Esto osteotomías sagitales. es lo que preguntaba Agostina, ¿no? Ve que tienen ortodoncia, exactamente. Ortodoncia. ¿Por qué se desalinean los dos dientes con esto? Es que justamente la alineación dentaria hace que tengamos una llave oclusal que garantiza el posicionamiento de los maxilares. ¿Este paciente cuántos años tiene más o menos? Este paciente tenía en ese momento, ya hace 6 años o más, 10 años que fue operado. Pues yo Porque, perdón, porque justamente lo que estoy viendo es que todas las imágenes son pacientes Jóvenes. claro, jóvenes y más adultos, pero digo, ¿qué pasa con los menores de edad? O los mayores también. No, los menores de edad necesitan un tiempo de seguimiento. En una condilectomía, por ejemplo, no se puede hacer en un Bien. niño. Vamos con este caso. Ese caso es un prognatismo mandibular. Fíjate la característica del prognatismo. El mentón muy para adelante, fíjate la concavidad del rostro, la concavidad que Sí. tiene el rostro. Ahí lo vemos. ¿Eh? Sí. Eso es muy, muy patognomónico del prognatismo. Sí. Acá uno puede decir, tiene para adelante el maxilar y basta. No, se combinan las dos cosas. Tiene muy para adelante la Y muy para mandíbula atrás el y otro. muy para atrás el maxilar. Entonces es una cirugía
bimaxilar se llama. Impresionante el cambio. Pero Se lleva para adelante y la rino- nariz no está operada. no está operada la nariz. Exactamente, te quería Te decir quería preguntar eso. eso, porque parece que tuviera una rinoplastía. Sin embargo, acá no hubo rinoplastía. El adelantar el maxilar hace que la nariz nariz suba, haya una proyección positiva. ¿Qué Exactamente. tiempo entre esta y esta? Bueno, este chico se operó a los 14 años. Acá hay algo para decir interesante. Esto se hizo una surgery first, que Sí. quiere decir primero cirugía y después ortodoncia. Impresionante. Por el cambio. problemas sociales Siguiente, del por chico. favor. Impresionante. Estos son casos de acá de Buenos Aires. Sí, de acá, de acá. Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Y la gente que tiene bruxismo puede llegar a ser candidata para este tipo de operaciones? No, o el ya- bruxismo es una patología del sueño. Es otra cosa. Wow, qué cambio. Esto es el retrognatismo mandibular, ¿ves? Esto bien para atrás. Bien para La atrás. misma chica que vimos antes, ¿ves? Pero Fíjate acá cómo sí, tiene... acá tiene una rinoplastía. Acá hubo una rinoplastia. Hubo sí. una rinoplastia, Exacto. o sea, porque se el recuperó dorso la nariz. nasal y la punta fueron retocadas. Bueno, pero el cambio es impresionante. Es bonito, sí, es muy impresionante. bonito. Me imagino que la ¿Sabes cómo digo yo esto, Guillermo? Siguiente, por favor. Más que bonito es armónico. Hay como una armonía Exacto. facial, ¿no es cierto? Otra aplicación del síndrome de apnea obstructiva del sueño, donde la persona con cuello ancho, retrognatismo mandibular, tiene problemas nocturnos y hay en Argentina un índice de mortalidad por este Obvio. tipo, claro. Esta es la resolución definitiva del problema. Son personas que no toleran el CPAP, que sería el oxígeno aplicado para que pueda dormir. Entonces, esas personas Bien, necesitan vamos con el este tipo. último caso, por favor. Y cerramos acá. Bueno, El último caso es Impresionante. atrofia de los maxilares. Significan personas que con un desdentado de mucho tiempo, esta señora viene a la consulta por disfagia. Quiere decir de que, vos fíjate, la punta de la nariz prácticamente está tocando el labio inferior. Quiere decir que ha perdido su dimensión vertical, hay un retrognatismo mandibular por la atrofia, ha perdido los dientes y el hueso se ha hecho muy chiquitito, tiene un Malpighi 4, que quiere decir que la base de la lengua prácticamente obtura con el velo del paladar y la señora no puede tragar. y, Tiene una tampoco- disfagia. y también debe hablar muy mal la señora. Muy mal, y tiene Claro. una disfagia faríngea. Acá se hacen Bien. 3 procedimientos. Acá hay un avance del maxilar Bien. de 10 milímetros y se ponen implantes cigomáticos que van al cigoma justamente, que en la próxima se ve Bien. el resultado. Y ¿Sí más ven? allá de lo estético y obviamente de muchos de los síntomas o trastornos que pueden llegar a tener las personas, ¿qué pasa si alguno de estos casos no se llegan a tratar? ¿Cuál sería, digamos, la mayor complejidad a largo plazo, claro? A largo plazo es que la señora no respiraba correctamente, no tragaba correctamente, no hablaba correctamente, o sea, tenía una calidad de vida Claro. y una autoestima muy baja. Claro. Acá tenemos que considerar que la autoestima es un signo importante de salud. Bien. Si tenés la última, mira que No, sigue no, a ya esta. estamos acá, estamos con el tiempo. Porque te hacía ver el progreso. Muy bueno. Toma asiento. Gracias. Por acá. Perdón. Pasa por atrás. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Sí. Qué Sí, no, increíble los cambios. Cambios importantes, Sí. ¿no? Sí, Bueno, sí. ¿qué te parece que hablemos ahora? ¿Te parece que Y- hablemos de cannabis en uso medicinal? Me parece muy bien. Vamos a hablar acerca del uso medicinal de cannabis. Estamos aquí con el doctor Alejandro Anderson, que es médico neurólogo, y este es su currículum reducido. Alejandro Guillermo Anderson, médico neurólogo de la Universidad de Buenos Aires, docente adscripto de neurología de la Universidad de Buenos Aires y posgrados en endocannabinología de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Bueno, Alejandro, un placer tenerte acá, como siempre. Es interesante escucharte, porque vos sos una persona, yo te conozco mucho, de hace muchísimos años, sé la formación médica que tenés, has hecho la residencia Hospital Ramón Mejía, sos un neurólogo prestigioso, y entraste en el mundo de los cannabinoides. ¿Cómo es que empezás en esta rama? ¿Por qué empezás esto? Empecé en el año 2016, Ujú. antes de la ley, de la Sí, primera ley. Claro. ¿Y por qué empecé? Por los pacientes. Porque realmente la presión de los pacientes, el tratar de solucionar los problemas que ellos tienen, es el principal motor de la medicina. Bueno, un paciente con una epilepsia refractaria
que no lograba un tipo de solución, de control de sus cuadros. Estamos hablando de varias crisis por mes. Bueno, averiguo, gracias a un dato que me pasa la mamá de este paciente, de una familia amiga que estaba en Estados Unidos, me contacto con esta familia amiga que me dijo, tienen un hijo como el nuestro y le están dando un producto derivado de la marihuana y ha mejorado un montón. Yo dije, buah, vamos a averiguar. Charlo con la familia, me pasan el dato, me comunico con la Fundación Rion of Caring de Colorado y la verdad que con toda la bibliografía me pareció que valía la pena hacer la prueba, porque yo ya había probado todo. Me fui físicamente al ANMAT a conversar, a ver si podía utilizar ese tipo de medicamento. Estamos hablando de paciente menor de edad, paciente discapacitado, que le vas a dar un derivado de la marihuana, no había ninguna ley. Bueno, me dijeron que sí, que si la familia, que si los padres estaban de acuerdo, podía ser todo así. Y entonces el producto llega a Argentina. Para tomarlo de la aduana, digamos, tienen mis recetas, mis notas firmadas por el ANMAT, inicia su tratamiento, un resultado espectacular con decirte que ese paciente que sigo viendo al día de hoy, ya hace creo que 2 años que no tiene ninguna crisis, realmente anda bárbaro. Y así uno empieza a utilizarlo en otros pacientes, en casos similares, pero seguís estudiando y descubrís que el cannabis se puede usar para dolor, para espasticidad y por un montón de otras aplicaciones. Bien. Bueno, se escucha mucho lo que es el THC, el CBD, tal vez la gente desconoce cuál es este tipo de componentes de la marihuana. ¿Nos puedes explicar un poco y orientar de qué se trata todo esto? Sí. La planta tiene muchos componentes químicos. La planta tiene los cannabinoides, que en cierto sentido son los que le dan los efectos. Tiene 140 cannabinoides diferentes. Y estamos siempre hablando del THC y del CBD, pero hay otros 138. Y además tiene 120 terpenos, flavonoides, etcétera, 560 sustancias químicas distintas cada planta. Por otro lado, la planta no es la planta. Hay 700 plantas, 700 genéticas bien diferentes y en realidad hay como 15.000. Sí, 700 bien diferentes, pero en realidad hay como 15.000 diferentes. Por tanto, tenés una gran variedad de composición química que la podés preparar como aceite, pero ojo que esto puede ir como crema, como bálsamo, como ungüento, pero también puede ir como una cápsula, como un parche, como un spray o una solución para vaporizar, o etcétera. Me gustaría que revisemos un poquito esto que nos has enviado, el aporte de los fitocannabinoides para el alivio frente al estrés. ¿Hay trabajos bastante sobre esto? Sí, para el tema del estrés, sí, concretamente, hay fórmulas que bajan el estrés. Para el tema de todo lo que tiene que ver con mejora del sueño, mirá, en la Expo 2021, la que... Hoy. Digamos, no, quiero decir... 2 años antes. Perdón. Claro, en la 2021 conversamos, salíamos de la pandemia, hay un montón de gente con problemas de insomnio y el tema ideal para conversar era este. Y hablamos de fórmulas ricas en CBN, que es otro cannabinoide que no mencionamos, cannabinol. Ajá. El cannabinol, junto con THC y CBD, es muy interesante para el control de los trastornos de sueño. Se puede asociar con melatonina también y es una fórmula que no genera adicción. Con respecto a estimulación del apetito, se utiliza para pacientes que, por ejemplo, HIV, que están muy adelgazados, se utiliza para mejorar el apetito. HIV, caquexia, pacientes oncológicos. Esto, yo leí que en Estados Unidos está aprobado en forma de grajeas, ¿puede ser? Sí, tenés muchas formas farmacéuticas en realidad. Cada uno de los estados americanos, de los 50 estados, tenés aproximadamente 37 que tienen la reglamentación. Seguramente ya hay más porque esto evoluciona rápido. Y la reglamentación de cada estado es similar en la lista de patologías que te permiten cubrir. Es decir, que el médico le da al paciente la orden, va al dispensario de cannabis y puede tomar el producto. Bueno, por supuesto que HIV, SIDA, caquexia es una indicación que avalan. Los pacientes, por supuesto que son pacientes oncológicos, sobre todo oncológicos terminales, también esto lo avalan. Pensá que es bueno para el dolor, porque muchos de esos pacientes tienen dolor y el cannabis es bueno para el dolor, y también por aumentarte el apetito. Bien. Sin hacer apología al consumo de marihuana de manera recreativa, recién te escuchaba decir que hay distintas formas de la colocación, que puede ser uso tópico, gotas, bueno, me imagino que hay varios procedimientos, pero ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de utilización, digamos, uso tópico, gotas, a diferencia de alguien que puede llegar a fumar? Bueno, mira,
El fumar Por los efectos significa, secundarios, digo. claro, el fumar significa que vos utilizás la vía respiratoria. La vía respiratoria en realidad es usar una membrana que tiene como 70 metros cuadrados, por tanto la absorción es rapidísima. Y esa absorción rapidísima vos la podés aprovechar. El problema de fumar cigarrillo, marihuana, eucalipto o pasto es que la brasa tiene 900 grados, genera tóxicos que dañan la membrana alveolo pulmonar. No estamos preparados para Vos recibir tenés humo. que usar un dispositivo, si querés usar la vía respiratoria, porque querés una llegada rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese paciente tiene una neuralgia del trigémino. Entonces necesita el cannabis en el momento que le viene el acceso doloroso. Claro, el aceite tarda 1 o 2 horas en actuar, no le sirve. Pero vos podés usar la vía respiratoria con un aparato que ahora te voy a mostrar que calienta el aire, es un vaporizador herbal, calienta el aire a unos para que 200... que lo tome la cámara, ahí. Esto calienta, esto es un vaporizador herbal alemán, portátil. Esto lo hace la empresa Storz & Bickel, que tomó el nombre toma un nombre médico, ¿no? Este equipo se llama Mighty Medical, y es un equipo que está autorizado para ser empleado como dispositivo médico por el ente regulatorio europeo. Lo único que se carga acá vos cargas en la cámara de cerámica, se carga el material herbal, que en general es el cogollo, pero piensen ustedes que hay que elegir la cepa acorde al problema. Podés elegir entre 100 grados y 210. Nunca vas a tener una temperatura de la brasa de 900 grados. Según la temperatura que uno elige, uno cuando lo enciende, rápidamente marca la temperatura. Fíjense que acá estaba apagado, están 26, 30 grados. Yo lo puse para que caliente hasta 185, pero yo puedo setearlo a la temperatura que quiero. Vos lo regulás. El paciente inhala eso y mejora, digamos, en general, ¿no? Para los accesos hay pacientes, de dolor me imagino, es como fantástico. todo, respondedores y no respondedores. Y yo te voy a contar una aplicación que estoy utilizando en este momento con los pacientes con Parkinson. Porque tenemos muchísimas posibilidades de uso de estos equipos. Entonces, imagínate que vos tenés un paciente con Parkinson y querés saber si esa fórmula que le estás dando va a tener un buen resultado. Si yo le doy un aceite, tengo que esperar varias semanas. En cambio, si yo utilizo el vaporizador, puedo decirle que venga al consultorio sin tomar la medicación de base, lo hago vaporizar y lo examino a los 5, a los 15 y a los 45 minutos y yo ya sé si esa cepa le sirve o no. Es más efectivo y más inmediato. Entonces, estamos haciendo pruebas usando quimiotipos, ¿viste? Las cepas las puedes dividir en quimiotipo 1, quimiotipo 2 o quimiotipo 3. Si tienen predominio de THC, equivalente o predominio de CBD. Y entonces yo ya oriento al paciente en el medicamento, que puede ser en aceite, con el cual va a ser la prueba más larga y tengo menos ensayo-error. Y uno como paciente, ¿cómo hace para llegar hasta tu consultorio? Porque yo digo, si voy a mi médico clínico, ¿cómo se me deriva? Porque no todos los médicos están capacitados para recetar justamente este tipo de sustancias y aplicaciones. Bueno, yo como mencionaste, yo hice un posgrado. Bueno, miren, esto es muy interesante. La señora, a ver, ya te voy a decir, ¿ven cómo se queda pegada al piso la señora? Sí, Esta señora tiene Parkinson, se queda pegada al piso, le cuesta muchísimo girar. Tremendo. Hay arranque, camina un poquito mejor, pero cuando llega al extremo vuelve a tener el problema. Y en el próximo video vamos a verla 15 minutos luego de haber vaporizado. Y si bien no es perfecta la marcha, vean ustedes que el giro cambió por completo. Tremendo, sí. Esto es lo que hacemos nosotros, que le llamamos el test de los 3 quimiotipos. Haces la prueba. Sí. Si la paciente anda bien con esto, ¿significa que va a seguir andando bien con esto? Le damos una fórmula, pero en aceite, porque es más sencillo para la señora. Con respecto a este tema de las fórmulas, me imagino que debe haber infinitas, porque digamos depende de quién la elabore y la cantidad que decías de plantas que hay, la variedad que hay es enorme. ¿Cómo sabés que lo que estás preparando va a servir para determinado paciente? Finalmente, la verdad la tenés en la cromatografía del aceite o de la resina. Hay
una manera de analizarlo en un laboratorio y te dice cuánto THC, CBD, CBN, THC ácido, CBD ácido, son los componentes. Hay diferentes laboratorios. Mira, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario. En la UBA tenemos toxicología en farmacia y bioquímica. Hay toda una lista de lugares, hay lugares privados que también lo hacen. Bien, ¿de qué se ríe? Y porque esta semana fui al consultorio. ¿Dónde Lo estuvo? vamos a decir, sí, lo vamos a decir, porque si querés tener una sonrisa como esta, y también como la de usted, doctor, Más o menos. le recomendamos a que vaya al consultorio del doctor D'Agata. Mira. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Salud es dormir con tranquilidad porque tenés quien te proteja. Por eso Medife te brinda los mejores profesionales y centros médicos. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. ¿Qué le recuerda esto? A las trivias, que nadie se gana, te quiero decir. Está vencido, ya venció en Sí. 1962, no. Tremendo, ¿no? Nadie gana las trivias, ¿sí? Pero saben que van a participar por las trivias, por el perfume este, que es ya histórico. Está un poco vencido, Sí. pero dice que conserva igual algo de Algo debe tener, algo de fragancia sí. debe tener. Bueno, vamos a hablar de un tema ahora sí, vamos a poner serio, vamos a hablar de un tema muy importante, no solamente para la Argentina, sino para el mundo, que tiene que ver con la oncología. Estamos aquí con el doctor Matías Chacón y este es su currículum reducido. Matías Chacón, médico de la Universidad de Buenos Aires, jefe de oncología del Instituto Alexander Fleming, docente y coordinador en la carrera de especialización en oncología del Instituto Alexander Fleming. Bueno, un placer tenerte acá, Matías. O sea que yo tengo especial afecto por la gente del Fleming, que hacen tanto bien y a tanta gente, son líderes en lo que tiene que ver con la oncología en la República Argentina. Bueno, tu padre es una persona que, cuando uno habla, lo dije recién, cuando uno habla de oncología piensa siempre en tu viejo, ¿no? En Chacón. Contanos qué está pasando en el mundo, porque uno dice, me parece que el cáncer aumentó. Me parece que estamos viendo cáncer en gente más joven, que estamos viendo cáncer de testículo, que en vez de estar en personas jóvenes, lo vemos en adultos, cánceres de mama en mujeres muy jóvenes. ¿Está aumentando el cáncer en el mundo? Todas tus aseveraciones, primero gracias por la invitación, son correctas, porque hay más cáncer en el mundo, porque la gente vive más. ¿Sí? Hace unas pocas semanas atrás apareció la expectativa de vida de la gente en Argentina. En 1893 el hombre vivía 32 años y la mujer vivía 35. En la década del 50 vivían 50 años y hoy en día vivimos aproximadamente 80 años. Entonces, la longevidad o vivir más tiempo condiciona a un aumento en el riesgo de desarrollo de cáncer. Eso es un número puesto y son factores que uno no puede modificar. O sea, tres cosas uno no puede modificar. La edad de uno, el sexo de uno y tercero es la herencia. Claro. Son tres variables que no son modificables y que uno tiene que ajustar en base a eso. Y el conocimiento en el cáncer, por eso te digo, por un lado es correcto que hay más cáncer en el mundo. Claro. La incidencia de cáncer de mama va a seguir haciendo así, pero lo importante es que haga así la mortalidad. Y justamente, eso es fundamental. A eso quiero ir. Acabas de mencionar la palabra herencia, que obviamente más allá de los genes familiares que uno puede llegar a tener, independientemente de esto, ¿quiénes son las personas o cuáles son las personas que tienen tal vez mayor predisposición a tener cáncer?
Entonces, por frecuencia, sabe que el cáncer de mama es el tumor más frecuente del ser humano. Acá en Argentina se diagnostican 130.000 personas con cáncer por año, de los cuales 24.000 son mujeres con cáncer de mama. Entonces, cáncer de mama es el tumor más frecuente en Argentina. Entonces, la asociación con enfermedades hereditarias y cáncer de mama es habitualmente lo más prevalente. Entre 8 y 10% del cáncer de mama se asocia a otros tumores, porque hay genes que heredaste de tu papá o de tu mamá. En general la gente cree, heredé de mi mamá el riesgo de hacer el cáncer de mama, y no, la herencia viene de los dos sitios. Entonces, el cáncer hereditario existe, 10%, 4 o 5 tips. Uno es tumores muy frecuentes a edades muy tempranas. Una mujer con un cáncer de mama antes de los 50 años, ya uno debería sospechar cáncer hereditario. Un paciente joven con un cáncer de colon antes de los 50 años, uno debería sospechar un cáncer hereditario. Asimismo, cuando hay varios tumores en una persona, hay gente que desarrolla 3, 4 tumores de distintos órganos, uno también debería sospechar cáncer hereditario. Por eso es muy importante el árbol genealógico, que lo puede hacer el odontólogo, ¿sí?, el obstetra, la enfermera, la secretaria. El árbol genealógico es fundamental a la hora de poder decidir si hay riesgo o no hereditario de cáncer. Y perdón, con aquellas personas que no saben su descendencia. Entonces, eso es una excelente pregunta, porque ha condicionado muchas de las estrategias en cáncer. Hoy en día todo lo que te digo de hacer una historia clínica con el árbol genealógico, atrás hay un apoyo, donde la genómica y la genética en cáncer ocupa un lugar enorme. Y obviamente de muchas familias donde había sospecha hereditaria, resulta que papá o mamá no era papá ni mamá. Entonces, por eso el análisis completo de toda la familia. Hay también especialidades en esto, que es la genética oncológica, la oncología, el asesoramiento genético. Es fundamental, te diría, en el equipo multidisciplinario que abordamos el cáncer todos los días. Hoy en día no es solamente un consultorio, sino que es toda una institución, y la genética tiene realmente una injerencia muy, pero muy importante. Vos hablabas de factores no modificables. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la genética. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto el medio ambiente, la epigenética, los disruptores endocrinos, que tanto se habla y tal vez se sabe bastante poco de esto? Entonces, se sabe poco, pero se sabe mucho de los agentes que sí lo provocan. El tabaco, el alcohol, el sedentarismo, las dietas ricas en grasas, son todos factores que uno puede modificar. Y según la Organización Mundial de la Salud, si uno controlara eso, el número de cáncer en el mundo disminuiría un 40%. ¿Dónde pones la obesidad y sobrepeso ahí? Y hay índices de masa corporal total, vos sabés que está establecido. Sí. La balanza es bastante difícil de poder, porque no te voy a decir, vos tuviste a lo largo de tu vida distintos índices de masa corporal total, ¿cuál es tu riesgo? En realidad uno habla de la cosa multifactorial, es muy difícil establecerlo. La educación es lo más importante, no importa si uno está excedido. La intención es tratar de reducir, de bajar y hacer una vida saludable. Porque ese número que yo te dije del 40%, en el planeta hay 20 millones de personas que se enferman por cáncer anualmente. Se mueren 10 millones. ¿Sí? De esos 20 millones, el diagnóstico uno lo hubiese evitado, ¿sí?, en un 40%. Es casi 8 millones de menos de personas con cáncer que uno evitaría haciendo vida saludable. Y un poco, si uno va caminando por la calle, ya los hábitos no son los de antes. Hay más gente caminando, más gente corriendo. ¿Qué es hacer ejercicio? ¿Qué es no hacer ejercicio? ¿Qué es comer saludable? ¿Qué no es comer saludable? Son todos equilibrios que uno debe hacer en su vida. No hay una cosa religiosa y taxativa hacia lo blanco, hacia lo negro. Es un complemento, ¿sí? Es realmente un complemento, y los datos son muy auspiciosos. La gente ha cambiado mucho sus hábitos. Cáncer de pulmón, cuando te hice la curva de cáncer de mama, cáncer de pulmón hace así a lo largo de las décadas. Viene en bajada, en incidencia, y acompaña también disminución de la mortalidad. No por las drogas, no, claramente porque hay una disminución notoria, ¿sí?, en el hábito de tabaquismo. ¿Cuál es la dosis? No lo sabemos, pero el exponerse al tabaco es un fenómeno. Y el otro fenómeno también complejo es el alcohol. El alcohol va a ser el tabaco del futuro. El alcohol promueve el cáncer, es un agente químico. Entonces, eso nos va a llevar tiempo, porque hoy en día toda reunión familiar de amigos está alrededor de una botella de algo. Entonces, probablemente no hay que ser de vuelta hiper
taxativo, religioso, blanco, negro. Pero el alcohol es uno de los factores de riesgo que más genera desarrollo de cáncer en personas arriba de los 50 años. Ahí me quedo con Paracelso, que decía, nada es veneno, todo depende de la dosis, ¿no? Absolutamente. Los excesos, Sí, claro. lógico. Bueno, la prevención acá es fundamental y siempre decimos, aconsejamos que hay que hacer determinado tipo de estudios a determinada edad. Y estaba pensando que la semana pasada que habíamos hecho una trivia de Ben Affleck, que decía que él le habían descubierto que tenía cáncer, pero él se había hecho los estudios antes de la edad determinada y que si lo hubiese hecho a la edad que realmente se lo tenía que hacer, lo hubiese ya agarrado muy tarde. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué edad a qué edad nos tenemos que hacer los estudios? Es buena. Entonces, es buena la pregunta. Pero cuando vos hablas de prevención, la gente siempre piensa en estudios. ¿Cuándo me tengo que hacer un estudio? No, la prevención más importante es la prevención primaria, ¿sí? Que es no aumentar de peso, no fumar, no tomar alcohol, vacunarse. No hay enfermos ni enfermedades, ¿sí? Vos podés tener iniciativas y esas son iniciativas de política pública privada. No es el ente público, no, son políticas de Estado. Para tener una población más sana, vos tenés que enfermarte menos. Entonces, la sociedad más inteligente no es la que se cura más, es la que se enferma menos. Claro. Entonces, eso es fundamental a la hora de poder ver los estudios. Después los estudios sí podemos discutir edad de comienzo. No es lo mismo el cáncer de mama en Argentina, en Buenos Aires, que en Misiones. En Misiones hay más cáncer de cuello uterino que cáncer de mama. Entonces, depende y hay que ser muy inteligente a la hora de distribuir los recursos. Me quedo con eso que dijiste al principio, del cáncer de mama, que crece en número, pero que baja en mortalidad. ¿A qué se debe esta baja en mortalidad? La baja de mortalidad está directamente relacionado, primero, al hábito de la gente de controlarse más. El autoexamen te tiene que hacer acordar que tenés que ir al mastólogo, punto. Sí. Porque no hay un estudio que demuestre claramente que el autoexamen promueve detección más temprana. Porque cuando uno se toca un tumor de mama, tiene 2 o 3 centímetros. Entonces, hoy en día los estudios muestran tumores más chicos. Por eso se detectan más casos. Y al sacar tumores más chicos, hay un descenso en la mortalidad clarísima, que es lento, pero es seguro y consistente en los últimos 20 años. La comunicación me parece una herramienta fundamental en todo tipo y la palabra es muy poderosa, y más que nada cuando uno tiene que dar noticias. Esto es más que nada como desde lo ético, desde lo humano. ¿Cómo hace uno como profesional para decirle al paciente que tiene cierto tipo de cáncer y que luego no caiga tal vez en una depresión que lo pueda agudizar con la enfermedad que tiene? Sí, el cáncer es una palabra que afecta no solamente al individuo, sino todo al entorno que lo rodea, ¿sí? Y eso no solamente afectivamente, sino también económicamente. Hoy en día es muy difícil realmente enfermarse y es muy difícil dedicarle el tiempo a su tratamiento porque eso es tiempo que uno no tiene y obviamente la vida está difícil. La transmisión de la información obviamente son años que el médico tiene que aprender a transmitir la información de la manera más sensata, más realista. ¿Se le dice toda la información o...? Sí, hoy en día el argentino, yo te diría que 20 años atrás, la verdad diagnóstica no estaba en la boca de todos ni en los oídos de todos los pacientes. Hoy en día te diría que la gran mayoría de los pacientes sabe que tiene, sabe qué es lo que tiene, dónde lo tiene y qué es lo que se le va a hacer. El futuro no lo conoce nadie. ¿Sí? Han aparecido determinados fármacos que cambiaron la historia de la medicina. En el 70 y pico apareció el platino que cambió la historia del cáncer de testículo. En el 90 apareció el trastuzumab que cambió la historia del cáncer de mama. En los 2010 aparece la inmunoterapia que cambia pacientes metastásicos que vivían corto tiempo. Hoy en día podemos hablar de gente curada. Por eso yo no me adelantaría, ¿sí?, en términos pronósticos a tener la bola de cristal, sino que es el ir caminando al lado de la gente, caminando con las enfermedades y no ponerse adelante de entrada. Bien, excelente. Bueno, entonces, ¿están preparados para las trivias? ¿Vos estás preparado? Vos también, ¿no? Bueno, entonces vamos, señor director, con la primera trivia de la tarde por el perfume. Por el perfume ¿Alguien vencido. se lo ganará? Grey's Anatomy es una serie estadounidense de drama médico que se centra en la vida de los cirujanos internos, residentes y especialistas. Es una ficción en 19 temporadas, pero hay sucesos reales, como en la temporada número 11, donde la pareja de April and Jackson se entera que tendrán un bebé con una enfermedad. ¿Cuál era esa condición del bebé por nacer? Ese bebé va a nacer con síndrome de Hunter, con hemofilia, con distrofia muscular de Duchenne, con progeria de Hutchinson-Gilford, con osteogénesis imperfecta de tipo 2
o con síndrome de Prader-Willi. Un chiquito en la temporada 11 de una pareja que trabajaba en ese hospital de Seattle iba a traer un chiquito con una enfermedad, síndrome de Hunter, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, progeria, osteogénesis imperfecta o síndrome de Prader-Willi. Comenzamos por el doctor Alfonso Venturelli, que no tiene ni idea, me parece. Ni idea. Pero bueno, Pero me gusta la hemofilia. Le gusta la hemofilia, muy bien. Matías. Y también es complejo, ¿no? Porque uno ya se dedicó a otras cosas, pero siempre habitualmente cuando uno no sabe es la última, la número 6. La número 6 es el síndrome de Prader-Willi. ¿Y qué dice nuestro querido amigo Alejandro Anderson? Duchenne. Enfermedad de Duchenne. ¿Alguien vio acá la serie? Y el perfume. ¿No? Y el perfume sigue quedando en casa. Sigue quedando en casa. Cada vez más vencido va a estar porque nadie acertó la respuesta. Este perfume de Sinapsis del doctor El día que Capulla, alguien se lo gane, que yo no no se sé, vende. agua va a ser que no directamente. se vende. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad que hace que los huesos se rompan, se fracturan fácilmente. También se la conoce como la enfermedad de los huesos de cristal. Sus síntomas pueden ser leves o graves dependiendo del tipo de osteogénesis imperfecta que tenga. Las personas que tienen familiares con esta enfermedad tienen una mayor probabilidad. Los síntomas varían dependiendo del tipo que tenga. Y seguimos con la placa siguiente. El tipo 1 es la forma más leve y más frecuente de osteogénesis imperfecta. Y el tipo 2 es la forma más grave. Todas las personas con osteogénesis imperfecta tienen huesos débiles que se rompen fácilmente. Algunas personas pueden sufrir solo unas pocas fracturas a lo largo de su vida, mientras que otras pueden tener cientos de ellas. La osteogénesis imperfecta ocurre debido a un defecto de un gen. Las personas con esta enfermedad tienen un gen que transmite instrucciones incorrectas para la producción del colágeno, una sustancia que fortalece los huesos. Bien, interesante. Están diciendo por cucaracha que hubo una ganadora en el control. ¿Podemos hacer que juegue las trivias? ¿O? No, es incomprobable eso. Es incomprobable. Si pierde la segunda, puede ser que sí le aceptemos la primera. Bien, vamos con la segunda trivia de la tarde. ¿La lee usted? Vamos. Bien. La compañía estadounidense Bosch y Lomb de productos para la salud ocular fue fundada en Rochester, New York por el óptico Bosch y el financiero Henry Lomb. ¿En qué año fue fundada y cuál era el nombre del señor Bosch? Opción 1, 1853, John. Opción 2, 1871, Jasper. Opción 3, 1880, Richard. Opción 4, 1891, Denton. Opción 5, 1901, Morris. Opción 6, 1911, Rudolph. Bien. La compañía Bausch y Lomb, famosa, que ustedes todos conocen. Bueno, comenzamos por el doctor Anderson. ¿En qué año se fundó y cuál es el nombre del señor Bausch? John, Jasper, Richard, Denton, Morris o Rudolph. ¿Y en qué año se fundó? Anderson puede tener la respuesta correcta y se puede llevar un atomizador, digamos, del perfume, no todo el perfume entero. 1891 Denton. 1891 Denton. ¿Qué dice nuestro doctor Matías Chacón, médico oncólogo? A mí me gusta hacer esto, pero los residentes y cuando las hago yo, no cuando me las hacen a mí, ¿no? Que es lógico. Pregunta de parcial. Alguna vez tenía que pasar. Morris 1901. Morris 1901 y Alfonso Venturelli. Y a mí me gusta Richard. Richard, bien. Y siguen perdiendo todos por afano. Acá, todos, A ver, el control que dijeron. Todos pierden. Bueno, léala nomás, la respuesta correcta. Bausch y Lomb. Bausch y Lomb es uno de los proveedores más grandes del mundo de lentes de contacto, productos para el cuidado de lentes, productos farmacéuticos, lentes intraoculares y otros productos de cirugía ocular. Bausch y Lomb, fundada en Rochester, Nueva York, en 1853 por el óptico John Bosch y por el financiero Henry Lomb, es una de las compañías más antiguas que continúan operando de forma ininterrumpida en los Estados Unidos. En 1853, John Bosch y Henry Lomb, ambos inmigrantes alemanes, establecieron un pequeño pero ambicioso taller de producción de monóculos en Rochester, Nueva York. Hacia 1861 su actividad se había expandido a la fabricación de monturas de gafas de caucho, vulcanizados y otros productos ópticos de precisión. Bien. Y sigue, a finales del siglo XIX, la gama de productos incluía gafas, microscopios y binoculares, así como proyectores, objetivos y diafragmas. En 1902, William Bosch, hijo del fundador, desarrolló un proceso para fabricar lentes moldeándolas directamente a partir de vidrio fundido. Hasta ese entonces, las lentes compuestas tenían que ser fabricadas en partes separadas.
Bien. Y por último, ya con esto terminamos, en la década de 1930 los productos militares representaban el 70% de la producción total. La marca de gafas de sol Ray-Ban fue desarrollada para los aviadores en 1936. Actualmente es una compañía que opera a nivel mundial y es uno de los mayores productores de lentes de contacto. Hoy cerca de 13.000 empleados en 36 países trabajan para la firma. Bien, bien, bien. Aquí tenemos la imagen del señor John Bausch y Henry Lom. Bausch y Lom, los famosos Bausch y Lom, ahí los tienen. En 1853 lanzaron esta empresa, hicieron mucho dinero, pero trabajaron un montón también, por supuesto. Vamos con la última trivia de la tarde. ¿Tenemos tiempo, señor director? Sí, creo que sí. El Kevlar es una fibra de alta resistencia de color amarillo y 5 veces más resistente que el acero. Es utilizado en chalecos antibalas, trajes y naves espaciales, cascos de Fórmula 1, frenos, etc. ¿Quién fue su inventor o inventora? Fue Seppo Tanayesco, fue Alice Parkes Brownell, fue Akihiro Daiki Tanaka, fue Lilian Gilbreth, fue Adolf Hans von Schultz o fue Stephanie Wolek o Stephanie Wolek. Bueno, ¿quién inventó el Kevlar? ¿Han oído hablar del Kevlar? Sí. Es una sustancia muy dura como el acero. Chalecos antibalas salvaron muchas vidas esto, por eso tiene que ver con este programa. Seppo Tanayesco, Brownell, Tanaka, Gilbreth, von Schultz o Wolek. ¿Quién fue el que inventor o la inventora de el... ¿Comenzás? ¿Quién comenzó antes? A vos te toca comenzar. No, él, a vos te toca comenzar, a vos. Matías. Igual. Sustancia tremenda esta, Ya a esta en un altura lo que laboratorio. digas. Ya da lo mismo, ¿no? Sí, volvemos a las 6. Estefanía Wolek. Estefanía, perfecto. Estefanía Wolek. Vos. Me gustan las 6. ¿Te gusta la 6? Perfecto. Seppo Tanayesco. Estefanía Wolek y Tanayesco para... hubo 2 ganadores. Sí, hubo 2. Así que claramente han acertado ustedes 2. Digo, acertado no, ustedes sabían seguramente quién fabricó el Kevlar, por supuesto. Vamos con la respuesta correcta, que ya la han acertado los doctores. Bien, Stephanie Wolek, New Kensington, 1 de julio de 1923 y murió el 18 de junio de 2014. Fue una química polaco-estadounidense, inventora del material conocido como Kevlar. Quiso ser médica, pero para poder trabajar y pagarse la carrera, estudió un grado de química y entró como técnico en el laboratorio de polímeros de la gigantesca compañía DuPont. Pronto se apasionó por su nuevo trabajo y olvidó la medicina. Qué bien que hizo. Se olvidó de Estefanía y ganó mucho dinero. Stephanie Wolek se encontraba realizando experimentos con polímeros cuando llegó a resultados que consideraba erróneos. Esto es porque el Kevlar es una solución cristalina, mientras que la mayoría de estos elementos son de consistencia viscosa. Es por esto que Wolek pensó en un principio que el descubrimiento había sido un accidente. Sin embargo, bueno, los primeros usos del Kevlar se dieron en neumáticos, dado que su descubrimiento se dio en la búsqueda de materiales resistentes para su fabricación, pero actualmente ya se usa en el diseño de artículos espaciales, cables submarinos, cascos y frenos de automóviles. Seguimos con la última placa. Además, el uso más común en la fabricación de chalecos antibalas usada por las policías y militares a nivel mundial, muchos miles de personas se han salvado y se siguen salvando la vida, obviamente se hablan por esto, gracias al uso del Kevlar. La química recibió todo tipo de honores y reconocimiento por su trabajo, jubilándose en el año 1984. Y terminamos con esta placa. Durante su carrera y después, Stephanie Wolek actuó como mentora de numerosas niñas y mujeres en la industria y en las ciencias. Murió en el año 2014 a los 90 años de edad, siendo unas 10 mujeres que más inventos ha realizado, más importantes. Tenemos la foto de Stephanie con el material que desarrolló. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Interesante. Un descubrimiento femenino. Bien, nos queda un minutito para terminar esto. Y quiero decirles que en Europa están falsificando este producto, esta lapicera que es la semaglutida, una droga que se utiliza para diabetes tipo 2 y para el descenso de peso, no aprobado aún para ese fin en la República Argentina, pero sí en otros países, como por ejemplo los Estados Unidos. ¿Y qué ha provocado esta falsificación en Europa? Ha provocado que las personas hagan hipoglucemias, que le baje la glucemia, que se desvanezcan y que hagan convulsiones. El mensaje es: no compren nada por vía web, ni aquí tampoco en la República Argentina, ningún medicamento que sea bajo prescripción médica. Lo pueden hacer a través, por supuesto, de e-commerce, pero con cadenas de farmacias reconocidas y siempre
con la prescripción médica. Ojo con esto, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Como digo siempre. Muy interesante. Bueno, gracias por venir, Alfonso, gracias por venir, Matías, gracias por venir, Alejandro, qué apurado que estoy. Es sábado, es sábado. Gracias por venir, gracias a todos. Bueno, nos vemos como siempre el sábado que viene aquí a las 14 horas, me dicen juega Boca, bueno, cualquier cosa. Chao, chao. Hasta el fin de semana que viene.